Bueno, seguimos adelante. En el 2.5 Gasteiz, 12 de noviembre, recuerden, 12 de noviembre, jueves, ya recta final de la semana y tiempo para la tertulia. Nerea Galvez, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. De rosa. Totalmente. Yo creo que la verdad es que vienes de rosa palo. Palo, ¿se dice rosa palo? Yo creo que sí, sí. Muy puesto yo. Sí, no creas tú, ¿eh? Miren Fernando, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días. Begoña Conde, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, muchas Estos días gracias. te te ha puesto, ¿eh? El otro día hablaban aquí de un azul, no sé qué color. ¿Azul Bilbao? No, Azul Bilbao no se puede decir aquí, ¿no? ¿Por qué Sí. no? Azul Bilbao, es el azul azafata, ¿no? Azul azafata. Pero Azul Bilbao es muy Azul bonito Bilbao. también. Azul Bilbao. Yo lo de azul Bilbao, cuando lo he oído alguna vez, digo, pero ¿No lo has oído? Nunca. Y es que no sabía esto. ¿De qué es el azul? Si es que aquí lo hacen a la Cuando me hamburguesa, explicaron hacen que era lo del pantalón. Pantalón azul. Claro, lo dijiste tú además. No lo recuerdo, pero, ¿Cómo el pantalón? pero esos ¿Es un pantalones, color? sí, pero era en ¿Que base tiene a que esos ver con- pantalones Sí, me suena que lo se que llevan. digo a ti. O sea, ¿Es este, por cierto? No ¿Es sé si es esto? azulón, ¿Esto azulón. puede Es ser? más, no tan. No, es no- como el capuchón del boli de Vic. Eso es, no es tan Muy tan bien. luminoso. Bueno, hombre, eres un bolí, al final. ¿no? Los caseros llevan mucho ese pantalón Eso, para los caseros. trabajar en el Pantalón de caserío. tra- Sí, Sí, de sí. gomas por detrás y los obreros. muchas Ese era, veces. ¿no? Sí. Bueno, varios temas. Principalmente uno. Begoña esta tema. Yo lo mato. A mí me encanta que saques temas. O sea, y además que salgan así, de me forma sorprende. absolutamente Bueno, espontánea. espontánea. Los regalos sorpresas no suelen gustar a Verás, las te lo personas. voy a poner, Begoña, te lo voy a poner fácil. O Muy difícil, ¿eh? Que me No, gustan también te los lo retos, voy a pero poner muy las fácil, sorpresas- pero no quiere decir que no sea por eso un reto, ¿eh? Por Cuidado. supuesto. Lo fácil no quiere decir que no tenga retos Ay. detrás de la facilidad. Ay, ¿eh? ay, ay. O de lo sencillo a veces es lo más complicado. En la música dicen que a veces lo más sencillo es lo más Y yo complicado. como profesora igual, los exámenes fáciles dices malo que tiene alguna Tú de trampa. profesora, luego hablamos. Cuidado, tú de profesora. Que tiembla. Pues no está nada descontento, me gusta. Es broma, es broma. No eres de las malas y las duras. Soy No una- vas a pillar. No, Bueno. soy una torda. Bueno, Qué maja. Ay, Dios. Voy a empezar por ellas dos. A ti te hace una pregunta seria, pero ayer hablamos del Baskonia. Uy, lo oí, os estuve viendo. Y yo sé que tú tienes más información que nosotros. Ayer hablábamos al final. José, ayer... Pero yo no hablamos del Baskonia a la vez por hablar, sino hablamos del presupuesto. Sí, sí, no, de del presupuesto y Ceramino. de recursos, sí, porque puedes querer mucho al Baskonia y al Alavés, pero eso no quita para que, bueno, pues para que hagas una crítica de por qué los presupuestos y recursos públicos, que bueno, pues que yo considero también que hay otras prioridades, porque tienen que ir a, pues al final a una empresa privada, ¿no? Que no deja de ser una empresa privada. Y sí que sacabais algunos datos ayer que me sorprendieron, ¿no? Por ejemplo. Pues por ejemplo, cuando hablabais de que si había un concurso, Sí. lo que hay con el Baskonia en este caso, para el uso del Buesa, es un convenio. Hay un elevado a norma, a rango de norma, ¿no? no, el convenio que hay, lo de los rangos de norma, eso ya son una serie de créditos compromiso que hay con el Alavés. ¿Vale? Eso Bueno. fue cuando se le quitó cuando se le hizo la quita, primero de 6 millones y después sigue que hay una norma para los otros 6 millones que tenía de deuda con Hacienda, pues para poderlos, bueno, pues que haya un crédito que va pagando, casualmente lo va pagando también Diputación. Bueno, pues es una norma, la verdad es que es con una ingeniería financiera impresionante, o sea, quien redactó aquella norma sabía mucho, pero bueno, pues al final son 12 millones que se le quitaron de la deuda que había con Hacienda, pero eso fue para el Alavés, más luego un crédito compromiso pues para todo el tema del derecho de superficie, los terrenos de Izarra, pero esas fueron las dos normas forales que bueno, pues que nos comprometen con el Alavés en este caso. Pero el Baskonia lleva otros derroteros, ¿no? No sabías, además lo preguntaste, no sé cuánto nos costó la es que no lo reforma sabía. del Buesa. Bueno, la reforma del Buesa costó 30 millones de euros, cambiarle la chapela para que fuese más grande, para poder, bueno, pues porque se pensaba que iba a haber mucho más público. Se pensaba, porque no se ha llegado nunca a llenar Y tampoco hemos llegado a tener todavía una Final Four. No la hemos llegado a en tener. Vitoria, y espérate. 30 millones de euros que, bueno, entre unas instituciones y otras, si no recuerdo mal, Diputación tuvo que poner 23 millones, pero da igual porque esos 30 millones salieron de recursos públicos, ya sea del Ayuntamiento, ya sea de Gobierno Vasco, son fondos públicos. ¿Qué pasa con el Buesa? Que a mí me parece muy bien que el Buesa se le deje, pues para que lo utilice, en este caso, el equipo de baloncesto de la ciudad. Me parece perfecto. El problema es
que ese espacio, que nos ha costado un montón de dinero, después no lo utiliza la institución pública, Diputación o Álava Agencia de Desarrollo, que es quien gestiona la sociedad pública. Sí, porque a mí me ha sorprendido que sea la agencia. Es la sociedad pública la, sociedad, bueno, la que tiene el convenio y la que gestiona en este caso con el Baskonia. Es una empresa pública. Es una sociedad pública, sí. El tema es por qué, por ejemplo, si viene Melendi al Buesa, hay que pagarle las entradas al Baskonia. Todo lo que se recauda, todo lo que, bueno, pues los bares, todo va al Buesa, no va a las arcas de Diputación en este caso, o a las arcas de Álava Agencia de Desarrollo, que es una sociedad pública. Y las arcas son las que han pagado la obra, ¿eh? Claro, nosotros hemos pagado todo, entonces... Pero luego, espera, y luego más, porque luego me has dicho que dijimos algo que no era correcto, que decíamos, bueno, yo creo que lo preguntaba también, porque hablaba desde la ignorancia, porque preguntaste mucho, yo me acuerdo cuando tú estabas en la presentación, yo dije que yo te entrevisté, hablamos en la entrevista, que prácticamente en tu salida de la Diputación te entrevisté y hablamos y hablaste de este tema, que como indignada del asunto, pero fíjate, yo ya no me acuerdo de la entrevista, tampoco tiré de ella porque salió el tema sin más, o sea, yo no me acuerdo de la conversación. Salió por los presupuestos del ayuntamiento. Efectivamente, entonces yo, desde cuando uno no conoce, pues mejor a veces es, ¿no? Pero sí paga un alquiler. Sí. Paga un alquiler, pero ¿podemos decir cuál es el alquiler? Pues no recuerdo exactamente la cifra. De pronto, así que te soga. Es que no recuerdo exactamente la cifra, pero sé que es muy barato. O sea, le salía muy económico. ¿Muy barato? ¿Cuánto? Pues, recuerdo que además tuvimos una moción que yo presenté a últimos de legislatura para que efectivamente Álava Agencia de Desarrollo pues llevase eventos y pudiese utilizar el Buesa y lo hiciésemos desde Diputación y no pues en este caso el Baskonia. Y recuerdo que en aquel debate el representante de Bildu que estuvo defendiendo, Luis Salgado que estuvo defendiendo también su postura, hablaba, yo no sé si hablaba de 50 céntimos al día de alquiler. 50 céntimos. El dato no lo tengo exacto. Oye, pero era muy poco, paga un alquiler, es verdad, pero muy poco. Pero escucha, y eso, fíjate lo que pasa con el Iradier Arena, ¿no? Con el tema de que... Sí, claro. Que a Enrique Ruiz de Gordoa y a Encina Serrano las llamaron porque arrendaron ese espacio público por casi de forma irrisoria, casi asumiendo gastos, y aquí 50 euros. Ya te digo. Que 50 no sé, céntimos al día puede ser. Es que no recuerdo el dato exacto, pero sé que es muy, le sale muy económico, le sale muy rentable. Más luego, pero el problema es ese, porque yo estaba escuchando esta mañana y el Bilbao Basket también utiliza los espacios de Miribilla, pero el Ayuntamiento de Bilbao, cuando viene Pablo Alborán, que yo he estado viendo, que me gusta mucho Pablo Alborán, tú le pagas al titular de la institución, no le pagas al equipo de baloncesto. Esto no pasa aquí. O sea, es la misma situación, solo que todo lo que se hace lo recauda el Baskonia. Entonces, si viene Melendi, si viene Malú, si viene el festival de todo, entonces, claro, yo me he quejado de eso cuando estaba en Diputación, ¿no? Y les decía, ¿pero por qué? Si tenemos ahí un recurso, ¿por qué no utilizar cuando no hay un evento deportivo que lo necesita en este caso el Baskonia? ¿Por qué no utilizar eso? Y además que revierta pues en los fondos. No, es que es cliente, no es cliente, pero es usuario preferente, y entonces, bueno, pues tiene que estar a su disposición el edificio para todo lo que necesite. Sí, pero bueno, luego hay eventos que no son deportivos que está recaudando. Melendi no es muy deportivo, que yo sepa. Sí, porque juega la canasta, tuvo una canasta en el escenario, tiene unos tiritos allí en el pero escenario. Vamos, ¿no? Quiero decir que cuando se traen otro tipo de eventos no tiene ningún sentido. Entonces, es como buscar excusas y decir, bueno, pues tenemos aquí un recurso público pagado con fondos públicos que mantenemos y que, bueno, pues que la titularidad en este caso es de Diputación, pero lo utiliza una entidad privada. Caramba. Y ayer además cuando se escuchaba en el presupuesto del ayuntamiento que, bueno, se le va a seguir dando al Baskonia y al Alavés una parte, pero menos recortado. Que no se preocupen, si lo gordo lo saca de Diputación, o sea, que no se preocupen, no se queda mano sobre mano. El 70% del departamento
yo recuerdo en época de Javier de Andrés, del departamento del diputado general de presidencia, ¿no? de presidencia, el 70% del presupuesto de ese departamento era exclusivamente para el Baskonia. Por lo tanto, gastos de representaciones. Por lo tanto, quiero decir, luego hay créditos compromiso, con los terrenos de Izarra, el derecho de superficie. Hay como una especie, empiezas a tirar del hilo, hay unos 20 millones de euros que se han dado, bueno, y que algunos ya se han dado, otros se han ido aplazando y tienen ahí como 12 años todavía comprometidos. Por lo tanto, que no se preocupen, si el Baskonia y el Alavés no van a quedar desamparados. Diputación, en este caso, tiene una serie de compromisos vía norma foral, vía una serie de acuerdos que hicieron, que están comprometidos y no se van a quedar mano sobre mano. O sea, que si le recortan en el ayuntamiento, no le va a pasar nada. ¿Queréis decir algo vosotras? ¿Queréis aportar Yo creo algo? que lo ha dejado clarísimo, ¿no? Hombre, yo creo que No, pero con bueno, los recursos vuestra opinión. públicos hay que ser rigurosos, faltaría más, ¿eh? Pero con todos, pasa ahora con lo de Ajurianía, pues pasa con la casa de Ajurianía, ¿qué ocurre? Pues que un señor que viene y va a Durango, pues tenemos ahí un edificio que si no se usa, es un ejemplo más, es decir, si no se usa para lo que se destinó, que iba a ser la casa oficial del Lehendakari, pues que se devuelva a la Diputación para que se le dé otros usos. Efectivamente, con los recursos públicos hay que ser rigurosísimos. Ya. ¿Tú quieres hablar de lo tuyo? Ella ha venido a hablar de su libro. hablar de su libro. De los ¿Qué montes. de los montes de Vitoria? ¿Qué de lo mío? De la protección de los montes. Nada, totalmente de acuerdo con ella en que el dinero público hay Claro. que... Pero bueno, yo creo que no es el ejemplo más claro y el tema de Ajurianea es otro tema, bueno, Aparte que de habría los que hablarlo de otra que- manera, ¿no? Sí, sí, Pero sí. efectivamente el dinero público es algo que hay que mirarlo con lupa y ser, como hemos dicho siempre, aquí yo creo que las tres estamos de acuerdo en ese tema, que hay que ser escrupuloso. Mira que yo soy de Baskonia a muerte y del Alavés. Yo es a que la muerte. verdad Es no. verdad, o sea, es decir, son los colores deportivos de mi ciudad y a los que además creo que representan muy bien. Tenemos más la ciudad. equipos importantes en la ciudad, el de rugby, el Gastedi. En mi por casa ejemplo, somos de por- rugby. No, por ejemplo, pero yo. Por ejemplo. Yo quiero soy de decir- balonmano, pero chicos, bueno, no me pilles pero quiero fuera. que hablando de Baskonia y Deportivo Sí, Alavés, sí. quiero decir que parece como que porque hacer una crítica en ese sentido parece que somos Que menos no eres, alavesistas no, o no, menos no, vasconistas, no, 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 y no, que no, nadie no. se equivoque. No, el afecto Que no a los tiene equipos nada que ver. y el apoyo Pero y siempre, el estar por ahí, eso digo, ¿eh? siempre son los mismos. Hay más equipos importantes en la Que ciudad no hay más de eso. otros deportes Bueno, también. el deporte base es el debate que hablamos Yo hoy, es que si soy se iba a muy- ver o no afectado. Parece que sí se va a ver, Sí, claro. afectado, ¿no? En la cuantía todavía yo no la he llegado a terminar. Creo que a lo largo de la semana que viene volveremos a ver si podemos conseguir que Iñaki Prosilla viene por aquí y nos lo cuenta y nos pone negro sobre blanco y nos cuenta bien exactamente cuál es la De todas situación de los formas, en presupuestos el tema, en el tema del cultura. deporte base, aparte de lo que apoya el ayuntamiento, es Diputación también la que tiene muchas competencias ahí. Sí, por eso, Entonces, pero bueno, yo quiero que hay que que nos lo cuente conjugar, Iñaki ¿eh? Prosilla, a ver si conseguimos que la semana que viene pueda venir un día por aquí y nos lo cuenta con detalle, ¿vale? Y yo de deporte base, tú hablas del balonmano, Yo tampoco. tú del rugby, yo es que soy de las chicas del Araski, me vais a perdonar. Bueno, pero el Araski, gran yo de las equipo, chicas del gran Araski, Araski, que desde aquí, y el Alaberri, que lo está mis- haciendo ¿ves? fantástico, por cierto, ¿Ves? ¿Ves? Que yo todavía no Yo les he quiero no he mucho. conseguido ver un partido del Alaberri, quiero ir a ver, y al Araski también quiero ir a A las verles. chicas del Araski son fabulosas. Quiero, porque me han dicho además que juegan muy bien, Juegan muy sinceramente, bien. tengo ganas de ir a Muy ver un par de bien. partidos de estos, Y o sea tienen que- además unos proyectos Sí, eso me han preciosos, dicho, eso me han preciosos. dicho. O sea que aquí la verdad Es es que con deporte Diego base, Santos igualdad, y hablamos es- mucho del sí. deporte base en esta televisión, precisamente porque damos mucha importancia al deporte. Por cierto, no sabéis la cantidad de medallistas, campeones del mundo, de Europa, en muchas disciplinas que la gente desconoce y Ya. son de Vitoria, son alaveses. O amurrianos, yo tengo, por ejemplo, Bueno, una Hombre, he dicho, ay, no, pues oye, he saca, dicho saca. alaveses. Pero bueno, pero decir que tenemos, ¿Eh? fijaros, en la selección española de balonmano, perdonadme el nombre, Leire Pinedo, es una chica murriana, o sea, hay que decir que también hay que Bien. destacarlo. Que Creo sí, es que Leire, sí. pues son dos hermanas gemelas, pues Vida Pinedo. También está murriana, también hay que ponerlo en valor, que el Valle de Ayala también existe, quiero decir. He dicho Álava, Sí, bueno, sí, sí, Araba, no, pero Araba, que ahora el ya es lenguaje crea Araba. realidad, tú sabes, y a veces no hablamos de ello, hay que hablarlo. ¿eh? Bueno, Montes de Vitoria. diferencia Montes de entre Vitoria. UCEC y parque público. Miren, Parque cuéntame. natural. Parque natural, público perdón, natural. parque natural. Parque público, el de la natural. Florida, ¿no? Parque público natural, sí. Parque Bueno, natural, pues perdón. la diferencia entre una CEC... Tú me has dicho que vas a darme la definición que dan los técnicos del Ayuntamiento de Vitoria. Sí, Pues venga. además, y si quieres te la voy a leer textualmente, ¿no? Pero bueno, la diferencia entre una CEC y un parque natural básicamente estriba en el origen jurídico.
pero ese origen jurídico que luego da lugar a otro tipo de consecuencias, de normas, de limitaciones y demás. La CEC viene de la Directiva Hábitat de Red Natura 2000, primero es un LIC, un lugar de interés comunitario, y después, al cabo de un tiempo, cuando la normativa o la norma lo manda, pasa a ser una CEC, que es lo que ahora tenemos en Montes de Vitoria, que es una zona de especial conservación. Esa zona de especial conservación lo que hace es marcar unas directrices, lo que te dice es, te marca unas recomendaciones de uso, y se centra exclusivamente en la preservación de las especies y del hábitat. Así como lo que hace un parque natural, además de marcar esa preservación de esas especies y de hábitats. Y hay que dejar bien claro que un parque natural, y es algo que no lo digo yo, también lo dicen los técnicos, y que se está dando muchas vueltas, un parque natural no es una figura de protección, ni tampoco una CEC, son figuras de puesta en valor. Eso hay que dejarlo muy claro. Bien, pues entonces, lo que es el parque natural, además de todo lo que marca la CEC, establece una adecuada, o sea, lo que establece es todo eso, y después se elabora un POR, un plan de ordenación de los recursos naturales, que después da lugar a un PRUG, que da lugar a la regulación de esos recursos, ¿no? Entonces, en ese POR lo que se establece es la adecuada ordenación, y además se establecen limitaciones para usos y actividades. Y ahí es donde está la madre de todos los corderos, en esas limitaciones de usos y actividades. Y en ese, y voy a decirlo además porque me ha tocado en primera persona, y en esa perversa y malintencionada, ese perverso y malintencionado hecho que ha sido todo este tiempo mezclar parque natural exclusivamente con el fracking. Eso ha sido perverso y malintencionado. Fracking y parque natural. Las dos cosas mezcladas ha sido un movimiento de verdad, o sea, y ya el remate de todo esto, lo más perverso y malintencionado ha sido acusar y poner en el punto de mira a los concejos con este tema. Y yo creo que hay que dejarlo muy claro. El fracking es el fracking, la lucha contra el fracking está donde está, en otros ámbitos y en otros lugares, y el parque natural, que no es una figura, no es una figura más que de puesta en valor, es lo que es un parque natural o una CEC, no protege ni ha protegido, y además voy a citar textualmente, o si me dejas sigo con lo mío. Esto va a convertirse en un pero yo le agradezco que pero mira, además voy a poneros la parte técnica, y además voy a hacer una política es la parte política, ¿no? Pero escúchame, a ver, voy a hacer. No, pero está muy bien que haya explicado lo del PON, lo del PRU. Voy a hacer un recorrido. Ahora estoy aquí, yo ahora estoy aquí. Voy a hacer un recorrido claro de cómo, o sea, por hechos, fechas y datos concretos, además que están recogidos. Daros cuenta que no tenemos toda la mañana, que tenemos 15 pero minutos. Es que no me los invento, están recogidos en actas, no me los invento. Aquí hay recorridos varios, turísticos por el Parlamento, otros 2006, la primera vez que los concejos, y no hablo de la época de cuerda como dijiste esto el otro día, la primera vez en esta era que los concejos oyen hablar del parque natural. La concejala Idoia Garmendia entonces lanza, creo que era Idoia Garmendia, es igual, la concejala, no sé si era Alba Cañadas, no recuerdo bien cuál de las dos era, pero lanza en prensa que se va a hacer, Alba Cañadas era verdad, que se va a hacer un parque natural solamente en el municipio de Vitoria y con el parabién de los concejos. Los concejos se enteran por la prensa. ¡Pum! ¿Qué es esto? Denuncian públicamente que no hay ningún parabién porque no conocen el tema. Bien, esto se queda en stand-by. Recordemos que en 2006 nadie había oído aquí hablar de fracking y ya estamos hablando de un parque natural, pero nadie ha oído hablar de fracking. Un parque natural exclusivamente del municipio de Vitoria, exclusivamente. No tiene mucho sentido. Bien, al tiempo se queda ahí en stand-by. En 2012 se vuelve a la carga y se reúne una comisión de Gobierno Vasco, Ayuntamiento y Diputación, y en el acta se recoge que hay que aprobar el POR a la mayor brevedad posible antes de junio, que después ya se decidirán los límites, que se barajan muchas alternativas. Ante las amenazas como los eólicos, se acuerda que debe fijarse en la conservación y valores ambientales y nunca en las infraestructuras. Eso están diciendo y está recogido en el acta 3.2 del 3 de mayo de 2012. O sea, ya están diciendo, mira, lo de las infraestructuras, que es que nos da lo mismo. Y vamos a ver cómo vamos a hacer el parque natural y qué delimitaciones. Y acuerdan, debido al corto espacio de tiempo, acuerdan que se va a decidir sacar fuera el vertedero de Gardelegui, Berrozi, el Anillo Verde, la cárcel de Zaballa, todo eso lo van a dejar fuera del parque natural. Arraya Maeztu en aquel momento ya está diciendo que no quiere el parque natural. En ningún momento de ese documento que está ahí recogido, el acta, se habla ni de fracking
cuando los concejos para entonces ya se han declarado concejos libres de fracking. En 14 de mayo se reúnen los concejos y una comisión institucional. Escúchame, en esta comisión y en esta reunión que se hace en el Orriaga... Es que no puede ser. Esto es importante. El señor, pero es que yo estaba allí, Begoña, yo estaba allí. Tú no estabas allí, yo sí. El señor Germán Alonso, cuando los concejos... No, un momento. El señor Germán Alonso, que fue aquel que dijo que el Parque Natural de Montes de Vitoria no era el Serengeti, ¿os acordáis de Germán Alonso? Director de Biodiversidad, dejó bien claro ante la pregunta: la declaración de Parque Natural no impide ningún uso, por lo que la actividad del fracking se puede desarrollar. Mire, hasta ahí. Es que si te vas a leer toda la acta... Es que hay que redactar las cosas exactamente como son. La diferencia está clara. Tu apuesta es por el CEC, está claro. Por supuesto. No la mía, cuidado. La mía y la de los 53 concejos, que son propietarios del 90% o con derechos de vuelo y suelo de Montes de Vitoria, a los cuales no se les ha consultado y los cuales no han participado para nada en la elaboración del plan de ordenación de los recursos naturales. Venga, habla. A ver, yo evidentemente no me voy a meter en cuestiones técnicas que desconozco. Sí que es cierto que, por lo que yo tengo entendido, también por informes técnicos, con el CEC, déjame terminar, si no ha abierto la boca. Si no ha abierto la boca. Pero es que el cuerpo comunica, el lenguaje corporal comunica. No sé si sabemos eso, que se puede comunicar. No pierdas el tiempo. No he dicho nada. Sí, bueno, vamos. Entonces, con el CEC una cosa es clara. Cualquier intervención que se quiera hacer cuando está declarado CEC se puede hacer. Cosa que cuando es parque natural está totalmente prohibido. Sabremos más que los técnicos ahora. Bueno, bien, ¿me dejas terminar? Claro, porque al final el CEC es un paso por ventanilla más. O sea, con el CEC, si es declarado CEC, al final, mira, estamos todos de acuerdo en una cosa. O sea, que el CEC no protege. No protege adecuadamente. O sea, es como... No, o sea, es un paso de ventanilla más. Administrativamente se puede conseguir cualquier intervención en esa zona si se declara CEC. Bueno, tú dirás que no y los técnicos dicen que sí. Bueno, pero además de eso, con lo cual aquí estamos de acuerdo en una cosa: ¿qué queremos para los Montes de Vitoria? Su mejor protección. ¿Cómo se...? ¿O no? ¿No queremos? No, es que los Montes de Vitoria están protegidos. Por favor. Pues no le he preguntado, Begoña, ¿has preguntado o no? Yo de momento no he hablado nada. Espera, no, que no he llegado ni a la introducción. Solo lo apunte, que yo todavía no he aportado nada en los Montes de Vitoria, por lo tanto, que lo que digas, que no me incorpores, que es que no dices, es que estamos todos de acuerdo. Yo todavía no he hablado, no sé en lo que estoy de acuerdo y en lo que no. Te quiero escuchar. Tenemos poco tiempo. No estamos de acuerdo en proteger los Montes de Vitoria todos. O sea, ¿quién no está de acuerdo? Es lo que quiero decir. No he dicho de C, ni ZAR, ni CIC. Sí, está claro. Bueno, entonces, eso para empezar. Yo digo que los Montes de Vitoria ya están protegidos. Bueno, pero espera, es que si no dejamos de acabar, no miren, siempre te has caracterizado por ser muy transitorio. Ahora déjame hablar, por favor. Bueno, vamos a ver los relatos de los hechos. El gobierno vasco, la pasada legislatura, en el 2009, porque tú me has contado una película, pero hay más películas. No, la película en la que yo estaba. Bueno, yo te cuento otra película. Tú no estabas, yo sí. Bueno, sigue, pero yo Begoña. tampoco estuve cuando mataron a Manueletti y lo mataron, Begoña, aunque avanza. no estuviera, ¿no? Begoña. Claro, es que por favor, es que lo que Avanza. no puede ser es dejar hablar. Bien. Entonces, el gobierno vasco en la pasada legislatura inició el proceso de protección de parque natural de los Montes de Vitoria, asegurando la conveniencia para su sostenibilidad y su conservación. ¿Qué ocurre? Que ahora, sorprendentemente, llega este gobierno vasco que tenemos ahora y decide parar ese expediente. Con lo que ocurre, ¿qué ocurre? Pues como consecuencia supone facilitar prácticas de riesgo como pueden ser el fracking. ¿Bien? Por lo tanto, hay un acuerdo del Parlamento Vasco, que nos lo pasamos por el forro de donde nos apetece, que exige un acuerdo, en el que el PNV únicamente se quedó solo, exige que continúen y finalicen la declaración del parque natural. Primera pregunta: ¿qué es lo que hace? Primero interrogante: ¿qué es lo que ha pasado, mejor dicho? Que el PNV, que lo tenía tan claro cuando gobernaba en la Diputación y exigía al gobierno vasco que declarara los parques de Parque de Montes de Vitoria parque natural, ahora que gobierna en el gobierno vasco cambie de opinión. Yo te lo digo. ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué es lo que ha pasado para que antes se necesitaba que se protegieran 11.000 hectáreas? 13.000, más a mi favor todavía. 13.000 hectáreas. Se exigían que se protegieran 13.000 hectáreas cuando no gobernaba el Partido Nacionalista y gobernaba el señor Aguirre y exigía que fuera parque natural, y ahora no. Y ahora nos conformamos con que sean 2.000 hectáreas solo de protección. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo te lo explico. Ese cambio inexplicable. Yo te lo explico. Pues sí, ¿qué ha pasado? Pues que han entrado intereses de ciertas empresas. Yo no voy a meterme en los concejos, si por eso te voy a contar. Pero es que son los propietarios. Pero si yo y con los que tienen derechos de vuelo y de suelo, y los que tienen la capacidad, pero yo sí, porque son los que tienen la capacidad de decidir sobre su espacio. Pasa que hay departamentos que tienen más peso que otros, pasa que no tiene el mismo peso el Departamento de Medio Ambiente en el Gobierno vasco que el Departamento de Industria, de Desarrollo Económico y Competitividad. De Industria de Madrid. De Industria de Madrid, que es el que decide, si el fracking, los eólicos o las líneas de alta tensión vienen de Madrid. Explica qué ha pasado para que el PNV cambie la opinión. Déjame ese giro copernicano de 180 grados. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado el fracking, ha pasado el fracking, y ha cambiado. El fracking que el ministro Soria potencia y que el Gobierno de Madrid dice que el Tribunal Constitucional anule las sentencias de Cantabria y de Navarra. Vamos a hablar de Cataluña, el Tribunal Constitucional. Anule las sentencias, el Tribunal Constitucional, las sentencias y las leyes y normas de los parlamentos cántabros y navarros dicen contra el fracking. Y yo te digo el porqué. Y yo te digo el porqué. Yo te digo el porqué. Porque la fase inglesa por medio. Por supuesto, perverso y malintencionado, porque ha sido el Partido Popular el que continuamente, hoy estoy aquí, mañana estoy allí. Y yo te digo el porqué. Yo te digo el porqué. Pero rápidamente que quiero dar en el periodo en el que se está redactando el POR, los concejos, que son, como digo, los propietarios del 90% de montes de Vitoria, con lo cual a los cuales no se les ha consultado sobre el futuro de ese monte y los que tienen la capacidad de decidir, porque así lo marca la norma foral de concejos, cosa que se obvia en el plan de ordenación, presentan sus aportaciones al plan de ordenación y después en la fase de alegaciones presentan las mismas alegaciones. El gobierno mentira porque yo estaba allí cuando contestaron. El gobierno del ayuntamiento, a las de los concejos. El gobierno socialista contesta. No cabe respuesta técnica a las alegaciones, sino negociación política. Mire, Nerea, por favor. Es que no tenemos mucho tiempo. Pero es que me está pareciendo muy interesante todo este debate. Yo lo que no recordaba, fíjate, era que Alba Cañadas inició Fíjate que eso no lo recordaba, y cuando lo habéis dicho, yo estaba en aquel momento de concejala en el ayuntamiento y recuerdo aquello, ¿no? Y claro, efectivamente, el fracking llegó muy después, ¿vale? Pero claro, ¿esto qué significa? Que respondía a alguna serie de intereses. Que decir que cuando un político, y me da igual el color, me da igual que sea el PP, me da igual que sea el PNV, me da exactamente igual. Cuando se inician determinados expedientes, cuando se inician determinados procesos, en este caso lo de declaración buscando esa protección, es porque se está intentando dar respuesta a algún tipo de interés, ¿no? Y yo creo recordar que en aquel caso el problema eran las eólicas, el problema iba por ahí, y la línea de alta tensión, efectivamente, ¿no? Que había que proteger todo aquello. Entonces, bueno, pues se buscaba beneficiar a unos intereses a otros. Y eso yo creo que es lo que nos tiene que hacer empezar a cuestionarnos, ¿no? Más allá de si la protección con la figura de parque natural, con la figura de ECE, más allá de todo eso. Y más allá de los intereses concretos en cada momento, ¿no? Pues en aquel momento se llevaba, el problema era la línea de alta tensión y las eólicas. En este momento, pues es protegernos contra el fracking. Pasado mañana, pues puede ser protegernos contra otra cosa, ¿no? Pero yo creo que más allá de buscar los intereses y qué va a beneficiar a un partido o a otro, es buscar qué necesidades hay, ¿no? Entonces, yo también he escuchado a concejos, he escuchado a otra gente, ¿no? ¿Qué necesidades hay en esa zona? Y recuerdo que había un presidente de cuadrilla, sí, brevemente, que decía que la figura de parque natural, pues que les iba a impedir, por ejemplo, poder tener una granja de gallinas, ¿no? Entonces era una cosa como muy surrealista. Entonces yo creo que más allá de todo eso, más allá de pegarnos en determinadas figuras, lo que hay que sentarse es a ver
qué necesidades hay, qué queremos realmente proteger o no proteger, pero qué necesidades hay y para qué están las leyes ahí, ¿no? Las leyes sí están para podernos proteger, para poder tener unas reglas del juego, pero también tienen que adaptarse a las necesidades, y yo creo que es lo que hay que buscar. Claro, más allá de pegarnos de si el fracking, de si hay una empresa. Por eso está el POR, y el POR es el que regula todo eso, y el POR es el que los concejos, déjame terminar, el que los concejos dicen, a ver, el POR me limita todo el desarrollo agrícola y ganadero en la zona. Tiene dentro 7 cascos urbanos de concejos que están condenados a muerte. ¿Por qué? Porque van a morir si no pueden seguir trabajando en sus roturos y si no pueden seguir trabajando en su suelo. Y luego queremos comer buenas verduritas y queremos comer buenas patatitas, pero que no las traigan de Holanda, que las traigan de aquí. Pero si limitamos el uso agrícola y ganadero de la zona, si limitamos el desarrollo de esos cascos urbanos, si limitamos el desarrollo de esos pueblos, si limitamos el desarrollo de esos montes, la ganadería, la ganadería y la agricultura. Recuerdo que los montes limpios son los montes que hay ganado, ¿eh? O sea, si limitamos todo eso, que es lo que limita este plan de ordenación, si limitamos que los legítimos propietarios no puedan decidir sobre sus espacios y sus terrenos... En el tema de los montes, el no puede pasar de encabezar la manifestación a meter la cabeza en el agujero como una vez. Estoy hablando de los propietarios de los concejos, no de partidos. Estoy hablando de los legítimos propietarios de los montes de Vitoria. Los legítimos propietarios de los montes de Vitoria, los propietarios y con derechos de vuelo y de suelo del 90% de montes de Vitoria son los concejos, a los cuales no se les ha consultado, a los cuales se les ha obviado, y lo único que en este momento el Gobierno vasco ha tenido a bien ha sido el reconocer y recoger las alegaciones que esos concejos han mandado, y en este momento la consejera de Medio Ambiente y los directores y viceconsejería han venido a hablar con los concejos y les han dicho: tenemos que parar el proceso, porque si el 90% de los propietarios de este espacio están en contra, no podemos seguir así. Tenemos que empezar de cero. Parece claro que yo me quedo con mucha pena de escuchar la postura de Joseba, porque os puedo asegurar que parece claro que si no hubiera mediado la idea del fracking, hoy los montes de Vitoria serían porque en 2006 ya estaban en contra y no habíamos hablado de fracking. Es que aquí estaba ya iniciado el proceso. Pero en 2006 estamos hablando, miren, está faltando en 2006 estábamos en contra. Este expediente ya estaba iniciado. Y ya estábamos en contra. Que no es verdad, pero si pero que no se les había consultado a los concejos. No, es un acuerdo del Parlamento. ¿Pero qué concejos? ¿A qué vienen los concejos? Son los propietarios del 90% del espacio, los propietarios. Pues díselo al Gobierno vasco. Pero es que el Gobierno vasco lo sabe perfectamente. No es verdad, miren, estás utilizando a los concejos cuando están... Son los propietarios. Las dos, escuchadme las dos. Si no fuera por el fracking, no serían montes de Vitoria, parque natural. Escuchadme las dos. Una cosa es verdad. Tú hablas de 2.000 hectáreas y tú hablas de 13.000. La protección del CEC va solo hacia las 3.000, ¿no? Creo que son. 3.000. No, sí. Hombre, claro. Y a la zona. Más pero el problema es la zona periférica de Monte. Entonces todo protegido no está. No, pero el problema ya no es en esos 2.000 al margen se queda donde se puede hacer fracking. No, perdona, en el perímetro del parque natural se deja fuera el pozo de fracking. Está fuera el pozo de fracking del límite del parque natural, está fuera. Por favor. Hombre, claro que no son tontos. Escucharme las dos, voy a decir las tres, perdona. No somos tontos. A ver, el asunto es que el tema de fracking, el señor Pachi López, que fue el Endacari, hoy se ha ido a Madrid, como todos aquellos que dejan aquí algún roto, luego se marchan todos se marchan, cuando dejan el roto se marchan. En Kansas o por ahí, ¿no? Este dejó un acuerdo firmado con una empresa, que es la que tiene las licencias de explotación, que caducan en un tiempo determinado y que si no se hace algo, esas licencias se van a quedar abiertas y se van a poder hacer las inspecciones. ¿Y hay un acuerdo del Parlamento vasco? ¿O nos lo pasamos por donde también en la ley contra el fracking y que en Madrid la van a anular el Constitucional? Es un acuerdo del Parlamento también. Que el PNV ha permitido, va a permitir que se hagan unas inspecciones para ver exactamente... Se los pasan algunos por el forro. Escucharme. Los primeros PNV. Y el fracking sí que se queda
fuera de esa zona. Es pero verdad. está fuera de la zona de parque natural, ¿eh? Sí, pero no el pozo está fuera del parque natural, ¿eh? No hables, cuando hablas de está prostituido el es mensaje y tal. No, porque el pozo de fracking de Subijana, tú has visto el no está pervertido. Es como cuando en el Parlamento se llegó políticamente. ¿Qué hacemos con Cuartango? Mire, no tengo más tiempo, pero te voy a decir una cosa. Es como cuando ¿qué hacemos con el pozo de Matauco? No, pero es como cuando en el parque natural y Cuartango también declaramos parque natural porque van los pozos de fracking. No, pero no es un debate perverso. Lo que hacemos es que en Madrid no potencien el fracking como lo están potenciando. Y que el ministro Soria, que está potenciando el fracking. Hombre, además, el ministro Soria es, si no le... Estamos hablando de Monte Victoria. Estamos hablando del perverso... Estamos hablando del fracking de Matauco, del fracking de Matauco y del fracking de bajen vuestros micrófonos, ¿eh? No hay manera. Menos mal que de aquí se baja. No, es que es mentira. Y el pozo de fracking de Subijana está fuera del perímetro. Igual que Berrostelleta, igual que Lasarte, igual que Gomecha, igual que Zavalla. Pero tú y yo sabemos de qué estamos hablando. Sabemos de qué hablamos, miren. Ya sabemos de qué hablamos. Mire, sabemos de qué estamos hablando. Perverso y malintencionado. Perverso y los cambios inexplicables se entiende por qué. Yo no hablo de partidos. Que le coge lejos te dice que no. Yo no hablo de partidos, hablo de propietarios, hablo de consejos. Hablo de decisiones políticas. Decisiones políticas. Pero hay decisiones políticas que sí que son perversas. Claro, muy perversas. pero no se pueden tomar decisiones políticas por parte de nadie sin consultar con los legítimos velando por los intereses de los alaveses, hay decisiones muy perversas. Pues nada, que no hay expropiaciones contando con los propietarios. Begoña, miren, y Nerea, a las 3. Menos polémico. Os espero el jueves que viene. El jueves que viene, ¿vale? Gracias, de verdad. Es un lujo teneros, de verdad, en serio, es un lujo. Te va a subir la audiencia, no sé si subir la audiencia, pero yo me voy a subir. Hombre, pero esto ha sido animado. A mí me gusta que haya debate. No, pero ya se está... Os estaba escuchando, porque si ya entro, pues entonces esto ya es un... Pues eso, ya es el gallinero, ya no... Solo me quedo yo. Gracias, vale. Gracias a las 3, ¿vale? Bueno, pausa para la publicidad. Vamos a relajarnos. Nos tomamos un café rápido y venimos ya... Una tila. O dos. Y venimos rápidamente, que ya es por aquí. Ya está Donka por aquí. Vamos a hablar de fotografía. Vamos a hablar qué ha visto su objetivo, o dónde se ha centrado o qué ha focalizado a través de su objetivo. Hasta ahora.